filosofía. Número 1 en la promoción en las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado en el 93. Licenciado en Filología Clásica y en Derecho. Bueno, no sigo. Doctor Gomá, tiene la palabra. Muchas gracias. A mí me gusta decir aquello de Chesterton: he dado más de 1000 conferencias a personas que no me han hecho ningún daño. Porque decías que hemos ido conferenciando de institución en institución. Y luego en el capítulo de agradecimientos yo procuro equilibrar la cortesía entre las instituciones que te invitan con la cortesía del público, que normalmente les fatiga una lista demasiado larga de agradecimientos. Así que la voy a concentrar, la lista digo, a Emanuel Reventós, presidente del patronato de la Fundación, por su presentación, a ti, Eugenia Vito, por las palabras tan cordiales de bienvenida, y a Paco, porque fue quien me formuló la invitación, que yo he aceptado gustosísimo, y también a la distinguida audiencia. Soy consciente que muchos de vosotros habéis venido no para escucharme, sino al acto protocolario de apertura del curso. A lo mejor incluso os parece un precio alto el de escucharme por venir aquí al acto de apertura, pero aun cuando no vengáis por ello, al final no tenéis más remedio que prestarme durante algún tiempo la atención. Y yo he teorizado sobre hasta qué punto somos seres atencionales. Lo más sagrado que tenemos es la atención. El hecho de que me la prestéis por un rato es un préstamo arriesgado, pero yo voy a hacer todo lo que pueda para devolverosla, la atención, con la retribución del interés, de la amenidad y quizá incluso hasta de la brevedad. Yo debería empezar diciendo aquello de y bien, así que termino. Porque, por lo menos en Madrid, está medido que cuando un conferenciante dice eso, suele tardar 45 minutos en terminar. Sí quiero insistir en que es un gran placer integrarme como profesor invitado a ESADE, esta Escuela de Negocios y Facultad de Derecho de gran prestigio nacional e internacional. Eugenia ya lo ha mencionado también. Para mí es, en lo personal, una ocasión, una excusa para volver a esta maravillosa ciudad con recurrencia. Y en lo intelectual, pues representa una verificación de una de las tesis que yo mantengo con más ahínco, y es la de que la filosofía tiene que tener una dimensión mundana y superar un test del café, le llamé en algún sitio. Tiene que probar que es capaz de transmitir esas ideas y la emoción que esas ideas ha suscitado también en una tertulia de café. Y por tanto también en una escuela de negocios con más motivos, puesto que hay personas de formación al menos alta, si no muy alta, y está en una institución donde la gente viene a aprender, a comprender, a conocer, y por tanto particularmente abiertas al conocimiento. Como los anglosajones, yo, siguiendo este modelo de elocuencia que los anglosajones representan, suelo empezar mis ponencias con un chiste, pero es que he tenido un golpe fuerte en mi autoestima humorística este verano que os voy a contar, antes de empezar. Y es que este verano le preguntaron a mi hija, sus hermanos, le preguntaron qué 3 deseos tenía para el mundo, que formulara 3 deseos. Y bueno, teníamos la crisis, la guerra de Siria estaba cerca, tenemos la paz en el mundo, tenemos el hambre. El primer deseo que formuló mi hija es que papá dejara de contar chistes. El primero de ellos. Con lo cual renuncio a ese warming up previo, que es el contar un chiste para atraer la atención de la gente, y entro directamente en lo que tenía preparado. En 25 partes, ¿no? Y eso cuando llevas ya como 30 minutos, dice, bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Se produce una especie como de angustia general. Yo la he dividido en 8 partes. La primera es el preámbulo, ya vamos por la segunda. En ella, en esta segunda parte, quiero hacer la transición entre la conferencia que tuve la oportunidad de dar en la apertura de actividades en ESADE Madrid, que se titulaba Educar el corazón, y que versaba sobre la realidad de las instituciones políticas, abstracción hecha del ideal. Y en cambio, como contrapunto de la primera, hoy os presento como tema el problema de una democracia sin ideal. Por tanto,
la realidad en el primer caso, la idealidad o el ideal en el segundo. En Madrid traté de argumentar la importancia de estos dos momentos, visión culta y corazón educado. Visión culta, tal como lo definí, tiene dos componentes a su vez. Es culto la persona que es capaz, en un primer momento, de convertir la naturaleza en historia. Todo lo que nos ocurre, todo, el universo simbólico que nos rodea, los sentimientos, las ideas, las instituciones, los conceptos, todo es histórico, no es natural, como normalmente pretenden ellos, que se presentan con la misma naturalidad, la misma necesidad que una ley de la naturaleza, no. Las ideas, los mandamientos, los sentimientos, las emociones tienen un componente histórico, han sido de otra manera, podrán ser de otra manera y lo serán posiblemente en el futuro. Y un hombre culto, una mujer culta, es quien es capaz de convertir la naturaleza en historia. Al hacerlo, comprende que las ideas que forman parte de la cultura son susceptibles de deliberación, de discusión, de crítica, de revisión y, en su caso, de abandono. Este sano relativismo que predico no significa el nihilismo de todo vale. Una mera observación de la historia de la humanidad nos hace comprender que en realidad el número de ideas nuevas y buenas que la humanidad ha sido capaz de concebir en cada una de las disciplinas es relativamente escaso y controlable. Por tanto, un relativismo no lleva al nihilismo del todo vale. El segundo momento de esa visión culta es el de, después de esa relativización general de todas las cosas, no pretender, sin embargo, como un nuevo Adán, constituir el mundo desde cero, sino asomarse a lo que la humanidad ha sido capaz de hacer en el pasado, ver todos los ensayos de solución a los problemas que la humanidad ha ido realizando, encontrar en ello un tesoro de aprendizaje colectivo y hacer una apropiación crítica de la tradición en aquello en que todavía siga siendo útil. Por tanto, una persona culta es una persona que por una parte relativiza y por otra parte se apropia críticamente de esa tradición. El segundo momento es la educación del corazón, por razones que aquí serían ya impropias, puesto que pertenecen a la otra conferencia. El sistema democrático, que es la realización histórica de la relatividad de las cosas, de la relatividad del mundo, es el sistema que gobierna lo imperfecto, lo contingente, lo histórico, lo mudable, lo que está basado en el consentimiento mudable de ciudadanos iguales, que no aceptan un autoritarismo que les llueve desde arriba. El sistema democrático es el sistema que más particularmente necesita de visión culta y corazón educado, precisamente por estar basado en la igualdad entre el consenso entre iguales. Quizá el autoritarismo no lo necesite, quizá el antiguo régimen, quizá el absolutismo, el despotismo. Se puede permitir ciudadanos que sean solo súbditos, pero la democracia, que está basado, insisto, en el consentimiento de personas iguales, requiere que esos ciudadanos tengan una visión culta de la percepción histórica de todo lo humano, incluyendo al sistema político, y un corazón educado. Y corazón educado significa más cosas, pero por decir ahora solo lo fundamental, por el corazón educado entiendo aquel que es capaz de hacer coincidir dentro de él dos tendencias completamente contrapuestas. Una es la búsqueda de un sentido a su vida, que es una búsqueda de verdades últimas, de ultimidades, de verdades incluso absolutas, que le presten a su vida sentido, significado, realización, autorrealización, que eso debe quedar anclado en el seno del propio corazón. Y, por otro lado, cultivar un sano relativismo que permita la convivencia de personas iguales en el espacio público, en el ágora o en el mercado. Y esa convivencia entre verdades últimas y ultimidades en el corazón y, por otro lado, esas verdades penúltimas, relativas, contingentes y susceptibles de crítica y de abandono en el ámbito público, eso forma parte de esa delicada tarea en que consiste educar el corazón. Esto, bueno, fue una conferencia de 1 hora. Esto muy compendiadamente, los dos elementos fundamentales de lo que dije, describiendo la realidad del mundo político en particular y de la democracia más en singular, en Madrid. Y hoy, en cambio, os digo, como contrapunto a lo anterior, ya no me refiero a una descripción de la realidad,
sino más bien a una propuesta de ideal. ¿Y qué es un ideal? Pues un ideal, lo primero que hay que decir, ahora voy a decir los 3 rasgos que a mi juicio caracterizan al ideal, pero lo primero que hay que decir es que no debemos juzgar a la realidad por su realización histórica, es decir, no debemos juzgar al ideal por si se ha realizado históricamente o no. Puede no haberse realizado por los estorbos materiales que existen en la historia y el ideal sigue siendo tan excelente como antes. Por tanto, el primer reproche que usualmente se le hace al ideal y es ¿y esto cuándo ha ocurrido? ¿Esto dónde está? A eso contesto que es conveniente separar entre 2 niveles, que es el plano de lo real y el plano de lo ideal, que se entrecruzan, que se atraen mutuamente. Ahora diré el ideal hasta qué punto tiene un efecto transformador, pero que no pertenecen al mismo plano. Ya pasamos al tercer punto, y es ¿cuáles son las 3 características del ideal? Un ideal es la propuesta de una perfección, y por ideal además entiendo una perfección humana. La palabra que designa ideal en la cultura griega, en la cultura de la Grecia antigua, es la palabra paideia, que además se ha insistido muchas veces que tiene muy difícil traducción. En la palabra paideia, los griegos compendiaban la máxima ambición del genio griego, que era la formación de un tipos humano, tipos con Y. Ahora explicaré qué quiere decir. Es decir, algo, una figura humana, de hombre, de mujer, tan excelente que sea digna de generalización a todos los miembros de la comunidad. La palabra tipos, de la que viene tipo, típico, prototipo, arquetipo, prototípico, la palabra tipos en griego significa sello. Y es, para los griegos, utilizaban muchas veces para referirse también a esa educación, el sello que una generación, si pudiera, diseñaría para imprimirlo en el alma, en la cera de la generación siguiente. Entonces, si nosotros nos ponemos todos de acuerdo para diseñar ese sello que podríamos imprimir sobre el alma de cera de las generaciones siguientes, ese sería el prototipo de excelencia. Toda la perfección posible encerrada en una figura humana que compendia todos los valores y todos los bienes que se consideran excelentes en una época histórica con figura humana. Eso sería un tipos, eso sería un prototipo, eso sería un ideal. Y la cultura del ideal, que podría tener esa técnica, ¿no?, de tipos o de sello, pretende crear un molde, un sello, que moldea y troquele a la juventud para producir en ella, con una frase que yo encontré en Plotino y que me gusta citar con frecuencia, producir una efigie en el alma de la generación siguiente. La efigie en el alma es expresión de este gran filósofo neoplatónico. Primera característica del ideal es una propuesta de perfección humana. La segunda es que esa propuesta de perfección humana debe ser una oferta de sentido para el individuo, para el hombre y para la mujer. Esto es para otra conferencia, pero diría que uno de los grandes problemas, si no el problema principal que tiene el hombre y la mujer, que es el de aprender a ser mortal, se realiza a través de la doble especialización, la del corazón y la del oficio, en virtud de la cual la persona joven se integra en la economía productiva de la sociedad y debe encontrar, y eso es un milagro, en su socialización la llave de su individualidad. Debe ser individuo y reconocerse como individuo en plena identidad en el proceso de socialización, lo cual parece paradójico. Y el ideal debe ser una oferta de sentido, debe ser algo atractivo para que el individuo desarrolle esa socialización y para que encontrar en esa socialización su propia individualidad, puesto que todos los miembros compartirían el mismo ideal, el mismo tipos. Y tercer rasgo, este es importantísimo y va a explicar por qué es tan grave la ausencia de ideal en la democracia contemporánea. Y es que solo si tenemos
o se plantea en una cultura dada el ideal, solo entonces se van a activar las fuerzas latentes en una sociedad que llevan al progreso de esa sociedad. Por tanto, el ideal es aquella perfección que atrae fuerzas en una sociedad que sin ese ideal se convertirían en fuerzas latentes, adormecidas, letargadas. Y ese ideal atrae, moviliza esas fuerzas y pone en marcha a todo un pueblo. ¿El ideal se realiza? Desde luego que no, puesto que siempre se mantendrá en ese plano de idealidad, pero en el camino algo hemos recorrido. Y ese es el progreso moral de los pueblos, ese ideal que le ocurre como nos ocurre a nosotros cuando caminamos, y es que a medida que nos acercamos al horizonte, el horizonte se aleja, pero mientras tanto vamos caminando en pos del ideal. Por tanto, el ideal es importantísimo para el progreso de los pueblos. Y además, solo si existe un ideal, tendremos una posición desde la cual ejercer la crítica. Porque sin ideal, ¿qué cotejo o qué comparación haces? ¿Con respecto a qué criticas la realidad dada? Solo respecto a un ideal cuya discrepancia observas en la realidad y precisamente te llenas de legitimidad para criticar esas desviaciones. Por tanto, el ideal es importantísimo también para el progreso y para una sana crítica. ¿Qué nos ha ocurrido en la sociedad contemporánea, en la democracia contemporánea? El maridaje, el abrazo, el beso entre la libertad y la igualdad, que creo yo que es uno de los grandes éxitos colectivos de toda la humanidad y que ha ocurrido recientemente, en el siglo XX, en la unión entre libertad e igualdad, ha producido algo que tiene feo rostro. Y lo que ha producido es la vulgaridad. Y la vulgaridad, es verdad, es el tono de las sociedades democráticas contemporáneas. Y entonces observamos esta vulgaridad dominante y hay tres tipologías de reacción a esta vulgaridad dominante. La primera actitud ante esta vulgaridad es la de ¿veis a lo que ha conducido la libertad? ¿Veis a dónde lleva el igualitarismo? Volvamos a una sociedad de orden, a la sociedad premoderna, donde las ideas estaban claras, donde las costumbres estaban claras, donde las creencias eran cohesionadoras. Es el lenguaje de la reacción. La vulgaridad contemporánea constata que el proyecto moderno es un proyecto fallido. Muchísimas veces, además, esta crítica de la reacción se hace en nombre de algo que a mí particularmente me produce fastidio, que es en nombre del humanismo aristocrático. Por supuesto, todo el mundo que ejerce la crítica se autoasigna miembro de ese humanismo aristocrático y ellos consideran que, bueno, que fijaos, comparar esta sociedad con el Renacimiento o con la Atena de Pericles. Ellos, por supuesto, estarían en la Atena de Pericles, paseando en Atenas o en el Renacimiento, y en el nombre de esa especie de aristocratismo minoritario se produce una impugnación general de la modernidad. Yo a veces he citado esta famosa frase de una novela de Ormesson, en la que un personaje antimoderno, cuando le hablaban de la modernidad y algunos de sus grandes valores, como por ejemplo el valor de la tolerancia, él respondió: ¿la tolerancia? Ya hay casas para eso. La primera reacción, por tanto, sería la de la impugnación general de la modernidad. La segunda, que yo diría que es la inmensamente mayoritaria, es no tanto la de la reacción, sino la que yo creo que caracteriza a la inmensa mayoría de la sociedad contemporánea, que es la resignación. Aquel lema de Churchill: la democracia es el menos malo de los sistemas. Entonces, bueno, en esta época democrática tenemos que tener la madurez para renunciar al ideal y comprender que ser adulto en una sociedad contemporánea significa resignarse y convivir con la vulgaridad ambiente, y quizá incluso podríamos decirlo que ser vulgares es el precio que tenemos que pagar por ser libres y ser independientes y ser inteligentes. Con lo cual viviríamos en esta sociedad sin ideal, todos lúcidos, todos inteligentes y todos libres,
pero conformándonos con esta vulgaridad que consideramos irreformable. Bueno, yo creo que esta segunda, hay una tercera reacción, pero que me la reservo un poco más adelante. Creo que esta segunda actitud de resignación, de conformidad, de renuncia al ideal es hoy con mucho la dominante. Y hay muchos criterios que además conspiran para que efectivamente esta sea la situación actual. Citaré algunos. La primera es que la palabra ideal se le asocia a la utopía y la utopía, a su vez, está asociado con algunos de los crímenes más espantosos que ha conocido la humanidad. Entonces, estamos escarmentados de utopías, utopías que han producido colectivismos, guerras mundiales y cómo en el nombre del todo se han sacrificado tantas vidas individuales, una utopía con un perfeccionismo excesivo que ha tenido consecuencias calamitosas. Por tanto, nosotros hoy estaríamos un poco escarmentados ya de tanta utopía. Habría un recelo general frente a ese ideal en la medida que se le puede asociar al pensamiento utópico. En segundo lugar, vivimos en una sociedad que es una sociedad compleja. Es difícil compendiar una única perfección en un solo tipos, en un solo sello. Vivimos en una sociedad muy compleja. Además, las ciencias se han especializado una barbaridad. Por tanto, esa aspiración a un solo ideal, teniendo en cuenta que la biología dice una cosa, la física dice otra cosa, la psicología otra cosa, pues no es fácilmente intuible la existencia. Hemos comprendido que la especialización es tan inmensa que cualquier propuesta, como antes decía, de oferta de sentido unitaria, es hoy prácticamente imposible. En tercer lugar, hoy vivimos también un post. Vivimos en la época del post. Somos una sociedad posmoderna, pero también posthistórica, postindustrial, post-todo. Y también postideal. O sea, la posteridad del post incluiría también al ideal. Y pareciera que, bueno, el ideal es una oferta de sentido unitaria y, por tanto, pertenece a esos grandes relatos que Lyotard ya a finales de los 70 nos recomendó que prescindiéramos de ello y que en vez del relato lo que tenemos que hacer es conformarnos con el fragmento. La unidad de sentido ha quedado rota en 1000 pedazos y en 1000 fragmentos y lo que debemos es convivir con la fragmentación del mundo, eso nos dice Lyotard. Entonces, hay poderosas razones para renunciar al ideal. No estoy hablando de que sea una frivolidad, hay poderosas razones. La pérdida y la ausencia de ideal en nuestra cultura ha tenido además una tradición que empieza a ser una tradición larga en el pensamiento contemporáneo. Lo diré muy rápidamente. En filosofía, por ejemplo, ya no existe propiamente filosofía. El 99% de lo que se hace con el nombre de filosofía en realidad es historia de la filosofía. Puesto que una filosofía propositiva, abarcadora, normativa, una imagen del mundo completa y unitaria, esto en esta sociedad tan compleja, multicultural, etcétera, pues es imposible. Y pensar, para mucha gente, es ya haber pensado. Todo está escrito. A mí me lo han dicho muchas veces, si ya todo está escrito. La inmensa mayoría de los libros de filosofía ya no hablan del mundo, hablan de libros que hablaban del mundo, pero directamente del mundo no, porque vete a saber cómo es el mundo. Nosotros lo que hacemos es comentar a Walter Benjamin o comentamos a Habermas o hacemos una reinterpretación de lo que Borges dijo sobre la biblioteca, pero directamente lo que nosotros percibimos y tratamos de interpretar, no, eso no, es una tradición ya muy compleja como para que tú te muevas libremente. Por tanto, la filosofía se ha convertido básicamente en historia de la filosofía. También, creo que estaréis de acuerdo, bajo el nombre de filosofía se encuentra hoy un gran número de libros que te dicen no cómo debemos ser, eso sería la filosofía del ideal, sino cómo de hecho ya somos, que es esos análisis de tendencias en los que dicen que somos una sociedad líquida, o somos una sociedad red, o somos una sociedad narcisista, o somos una sociedad postcapitalista. O sea, nos describen cómo somos. Nada que ver con la propuesta normativa
de cómo debemos ser, ese ideal. No, eso pertenece al pasado. Os decimos que somos, pues somos una sociedad andrógina, ¿no? Y decimos cuáles son las complejidades de nuestra vida cotidiana. Y luego es muy frecuente que la ausencia de ideal para la filosofía, y fijaos que ha tenido un enorme éxito y muchas veces productivo, lo que se hace bajo el nombre de filosofía estaría muy bien si existiera una filosofía del ideal, pero como no existe, yo creo que está huérfano de fundamento, es toda esta grandísima filosofía que tiene que ver con la ética aplicada, con la ética de los derechos en la empresa, o la deontología, o la bioética, o yo qué sé, la responsabilidad social corporativa en su aspecto ético, que ha tenido, yo creo, un momento brillante, pero que en ausencia de fundamento, a mi juicio, queda privado de su verdadera esencia. Y luego también hay, todos los conocemos, en ausencia de ideal, todos estos ensayos de corte existencialista, muy de estilo francés, en que nos dicen cómo somos felices, o cómo debemos amar, o cómo debemos comportarnos con nuestra pareja, o la espiritualidad que debemos tener, ese tipo de libros que muchas veces ya incluso se desvían hacia directamente la autoayuda. Quizá todo lo anterior se podría compendiar en la idea de que vivimos en una cultura de la sospecha, que es expresión de Paul Ricoeur y que se refería él concretamente a Marx, a Nietzsche y a Freud. Vivimos en una cultura de la sospecha. Vivir en una cultura de la sospecha durante 2 o 3 siglos fue importantísimo y sirvió de una manera impagable al progreso de la civilización y a la causa civilizatoria. En una época en la que el momento civilizatorio era el de ampliar la libertad individual frente a las opresiones tradicionales y los relatos tradicionales, una cultura y una filosofía crítica que desenmascaraba detrás de la ideología supuestamente natural, en realidad intereses de clase, intereses de partido, intereses de cultura, de grupos, era una cultura importantísima. Y esa crítica, desde la crítica kantiana, pero de la crítica a las ideologías de Marx, las genealogías de Nietzsche, o el malestar de la cultura de Freud, que siempre va descubriendo bajo la santidad con la que se presenta la cultura motivaciones reales menos santas, o las arqueologías de Foucault, o incluso las etimologías de Ortega, que también tiene parte de esa tradición. Todo ello nos educó para enamorarnos de la libertad e ir ampliando la esfera de la libertad individual frente a las opresiones tradicionales. Por tanto, la filosofía y la cultura de la sospecha tuvo una misión histórica irrenunciable. Pero, esa es mi tesis, el papel que desarrolló esta filosofía de la sospecha ha rendido ya todos los fondos civilizatorios, todos los rendimientos civilizatorios que estaban previstos. ¿Por qué? Porque la ampliación de la esfera de la libertad individual ha llegado a un máximo, y siempre insisto en esto, que ya llega a un máximo no quiere decir que ya no existan violaciones a la libertad, lo que quiere decir es que existiendo miles al día se consideran ilícitas, porque es que tenemos que comprender que durante siglos múltiples violaciones de la libertad se consideran no solamente ilícitas, sino a veces incluso virtuosas. Esto ya no. Por tanto, la reiteración una y otra vez del lenguaje, de la liberación y de la crítica de la cultura se ha vuelto redundante, manierista, con grave riesgo de que estemos produciendo pues, ciudadanos no ya críticos, estaría muy bien, sino ciudadanos criticones, de vuelta antes de haber ido, desengañados, descreídos, desenamorados, perfectamente lúcidos, pero perfectamente incapaces de plantear el asunto moral pendiente que voy a definir a continuación. Decía, formar ciudadanos críticos, por supuesto, irrenunciable. El riesgo de formar los criticones existe. Por un exceso de suspicacia que quedan los ciudadanos democráticos inhabilitados para lo bueno que tienen delante, incapaces directamente de percibir o de acceder al ideal. Thomas Mann, en un librito
que a mí me gusta mucho y que sobre el que voy a escribir también un artículo largo de portada en El País, Tonio Kreger, alude, el personaje Tonio, que es un personaje fascinante, alude que está en un proceso de autoconciencia pleno, de hipercriticismo extremo. Él alude a una frase que me parece que define bien o puede definir bien la situación presente. Él habla de las náuseas del conocimiento. Cuando lo sabemos todo, cuando cualquier pretensión ya está deslegitimada de antemano, cuando lo sospechamos todo, cuando recelamos de todo, cuando todo es imposible, ese exceso de lucidez y de sospecha, esa hipercrítica, puede llegar a secar las fuentes del entusiasmo. Puede fosilizar las fuerzas creadoras que nos elevan a lo mejor, con esa definición epigramática típicamente de los lógicos medievales, esa extensio ad magna, esa extensión o esa ampliación hacia lo grande. Y sin ponernos en contacto con el ideal, la sociedad está destinada a la reacción o al conformismo, cerrando todo camino, antes lo decía, a la sana crítica y al progreso moral de los pueblos. La hipercrítica nos hace libres, conscientes e inteligentes, pero deja sin resolver los problemas éticos pendientes de nuestra época, como por ejemplo, cómo pasar de la vivencia romántica a la convivencia, que es nuestro tema. Cómo pasar del ser libres a el ser libres juntos, que es nuestro tema. Cómo domesticar y urbanizar el corazón de anhelos infinitos típicamente romántico, que es nuestro tema. Cómo domesticar el corazón salvaje que ha nacido del romanticismo. ¿O por qué elegir la civilización y no la barbarie? ¿Por qué podemos a alguien pedirle que en sus opciones existenciales opten por una opción civilizada, que normalmente es de autolimitación, y no directamente por la barbarie? ¿Qué fundamentos tenemos hoy para hacerle esa petición cuando hemos prescindido de los grandes relatos tradicionales que invocaban el corazón o la conciencia? ¿Qué fundamentos? Y tenemos pendiente la visión culta del ciudadano y el corazón educado. Y sin ideal, esto es muy difícil. Antes decía que ante la vulgaridad dominante teníamos dos reacciones que definí como, o dos actitudes, definí como reacción y resignación. Y hay una tercera, que es la transformación. A mí me gusta declararme, y lo hice en un artículo, hijo gozoso de mi tiempo. Aceptar el mundo como es, el mundo contemporáneo, no me voy a extender, en la comida lo hemos hablado, porque vivimos en el mejor momento de la historia universal, hay motivos de orgullo. Aceptar el mundo actual sin desprecio aristocrático y reaccionario, pero sin conformarnos con la vulgaridad, sino transformarla presentando un ideal dotado de fuerza innovadora y de fuerza persuasiva. Para esto se necesita una nueva actitud y un nuevo método. A despecho de todos los condicionantes culturales que antes he mencionado y que conspiran contra la posibilidad misma del ideal, yo creo que sería sabio, voy a definir ahora qué entiendo por sabio, sería sabio por nuestra parte reservarnos una actitud que no estraga, sino que aviva nuestro apetito por lo bueno y por lo excelente que hay en la vida. La diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, entre el inteligente y el sabio, es que el inteligente encuentra los medios adecuados para obtener un fin, mientras que el sabio es aquel que define y elige bien los fines mismos, como por ejemplo ser feliz o estar en paz con uno mismo. ¿Cuánto inteligente infeliz o incluso cuánto inteligente estúpido hemos llegado a conocer? Estúpido con su propia vida. Pues bien, sería sabio por nuestra parte conservar reservas de emoción para, pese a todos los obstáculos, aspirar y ponernos en contacto con el ideal democrático. Esa emoción, de forma un poco autoirónica, yo la he denominado ingenuidad. Quien aspira a un ideal hoy, y seguro que lo habéis pensado, es un iluso. ¿Y qué desprestigio tiene en España el iluso, el que tiene ilusiones?
¿Y qué prestigio tiene, en cambio, el desilusionado? Quizá porque, como estamos de vuelta de todo, incluso antes de haber ido, pensamos que el iluso es una persona que no tiene información suficiente. Si se hubiera informado mejor, sabría que todo esto es una calamidad. Yo, explícitamente, en mi libro Ejemplaridad Pública y en el libro que se titula Ingenuidad Aprendida, declaro la ingenuidad como mi propio método filosófico, que es el atreverse a atravesar esa nube del escepticismo, el hipercriticismo, la hiperconsciencia paralizante, la resignación que todo lo envuelve y que se atreve a alargar su mano confiadamente hacia la objetividad de las cosas mismas, para pensarlas, para meditarlas y, en su caso, para transformarlas. Me gusta decir que no es una ingenuidad simple, no es una ingenuidad cándida, que es la propia de quien ignora la complejidad del mundo y, precisamente porque no está informado, se atreve a determinadas cosas. No, la ingenuidad que propugno es una ingenuidad elegida o aprendida, que conoce muy bien los condicionantes culturales antedichos y, pese a ello, se mantiene capaz, con entusiasmo, vibrante, para anhelar lo óptimo. Y termino, no sé cuánto tiempo llevo, pues es que suele ser 45 minutos, después termino, me acabo de dar cuenta. Termino de verdad, dentro de unos 5 minutos, haciendo una mención a mi propia propuesta. Las habrá mejores y habrá otras. Yo he hecho la mía de un ideal, que es, quizá lo sepáis, el ideal cultural y filosófico de la ejemplaridad. Lo he expuesto en 4 libros. Mutación y experiencia, Aquiles en el gineceo, Ejemplaridad pública y Necesario pero imposible. Si juntáis los 4 libros, tenéis la visión de la ejemplaridad que yo propongo. Y cuando hablo de visión, lo digo utilizando una palabra que yo he trabajado mucho cuando terminé en Necesario pero imposible, el último de los 4 libros de ese ideal de la ejemplaridad, cuyo hilo conductor es precisamente la ejemplaridad. Cuando terminé ese libro, le dediqué un corolario a algo que no tiene nada que ver con ese libro, que lo titulé Raptado por las musas y que es un ensayo sobre la vocación literaria, que luego lo convertí también en artículo y en conferencia de inauguración de la Feria del Libro en Madrid. ¿Y por qué? Porque quería decirles a las gentes que habían tenido la amabilidad de seguirme en los 4 libros cuál había sido a mí la emoción que a mí me había producido dedicar la mejor parte de mi vida, las mejores horas del día, los mejores días del año, los mejores años de mi vida a algo que nadie me había pedido. Son los libros, con una dedicación absolutamente rapiñadora y absorbente. Me gusta decir, además, que la filosofía es solo una especie de la vocación literaria, porque la ciencia tiene un laboratorio o tiene un experimento que puede testar, verificar empíricamente la verdad de una proposición científica. Pero el mundo literario, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el experimento que verifique la verdad? La prueba está en el consenso de los lectores. Lo que es el experimento para el científico es el consenso para los escritores. De manera que a Platón nadie lo ha verificado, nadie lo ha experimentado, 2500 años después sigue siendo una lectura fecunda. Y esa es la verdad que está incita. Por tanto, el filósofo es aquel juicio que tiene una visión y trata de crear un objeto para materializar esa visión y darle estabilidad y permanencia. Cuando uno tiene una visión, me gusta a veces plantearlo como con la metáfora del puzzle, la vida que nosotros vivimos, fenoménica, en el mundo de la experiencia, tenemos 150 piezas de 1000 mal colocadas y eso nos da a veces una promesa de sentido, pero no entendemos nada. De pronto determinadas personas tienen la visión del puzzle entero y cuando tú terminas el puzzle, pues muchas veces ves la foto, que de otra manera la verías de una manera muy interrumpida. No, de repente ves el paisaje, el atardecer, el puente, el edificio. Vocación literaria es la visión del puente, del puzzle
con las 200 piezas puestas y las 800 por poner, pero que las pone tu imaginación. Y cuando tienes esa visión, con el riesgo de que se la arrastre la corriente de la vida, sientes la necesidad de crear un objeto para que esa visión tenga permanencia. Si ese objeto es una escultura, pues eres escultor; si es la piedra, si es una partitura, eres compositor; si es un lienzo, eres un pintor; si eres un texto, si lo que quieres producir es un texto, tienes vocación literaria. Y en eso no hay diferencia, a mi juicio, entre el filósofo o el poeta o el narrador. Un filósofo que no tiene un ideal será un fantástico profesor de filosofía, un editor, un traductor, un divulgador, un historiador, pero a mi juicio no será propiamente un filósofo. La diferencia entre el poeta o el filósofo es que el poeta, ante la emoción que le produce la generalidad del mundo, lo celebra; el filósofo, ante esa misma definición, ante esa misma emoción, no la celebra, sino que la define. Pero en realidad, visión, emoción, producción de objeto, el filósofo no se distingue tanto del literato. Y yo terminé esos libros y propuse el ideal de la ejemplaridad. Y en el artículo que hoy mismo ha salido en La Vanguardia, un artículo muy largo, que titulé De leer el concepto, aunque en portada se titula Ejemplaridad pública, y que está maravillosamente editado en La Vanguardia, me ha encantado la edición que han hecho en el periódico. Lo que trataba de decir es no tanto la visión, me remito a los libros, como la genealogía de esa visión, que a mí me aconteció muy pronto, y sobre todo en la familiaridad de los textos con la Grecia arcaica, y las dificultades de su conversión en objeto, la misión. Las dificultades que tienen que ver con mi propia torpeza, sin duda, pero también con la complejidad de los temas involucrados en diferentes disciplinas. Y termino como empecé, distinguiendo entre la realidad y el ideal. Yo he propuesto un ideal, que es el ideal de la ejemplaridad. Y quien lea mis libros, muy probablemente pensarán que el ideal está muy deficitariamente expuesto en ellos. Yo les doy la razón, pero diré que mi pobreza y mi negligencia no puede estorbar, ni debería estorbar, la excelencia del mismo ideal. Gracias.